Buenos días, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que la gracia y la bondad de Dios los acompañen esta mañana, en este día que Dios está haciendo para Mañaneando con Dios. Desde el sur de Bogotá, Colombia, para las naciones, estamos reunidos en Mañaneando con Dios, que nació en el corazón del Señor y que Dios nos ha puesto acá para anunciar las buenas de salvación a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios las llene, Dios los capacite, que la paz de Cristo en este día sea para con sus vidas, lo que ustedes son y representan para Dios. Bienvenidos, bienvenidas, que la gracia y la bondad del Señor Jesucristo nos acompañen esta mañana, mañana de lo sobrenatural de Dios, para llevar su grandeza y su fidelidad. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y que Dios en su infinita sabiduría nos tiene para grandes cosas. Depende de ti y depende de mí. Vamos a orar, vamos a bendecir este día con la presencia del Señor, la presencia del gran yo soy, y que la fortaleza de Dios nos ayude en esta mañana. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y que Dios sea hablándonos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos revestidos de ti en esta mañana tal como somos, lo que representamos, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos hiciste, tú nos diste, Señor, por profeta a las naciones, Dios. Y acá estamos delante de ti, Dios, en esta mañana para ver tu gloria, para ver tu éxito, pero también para ver tu grandeza en el nombre de Jesús. Atamos el hombre fuerte, la mujer fuerte, todo lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, Señor, lo dejamos inoperante, lo dejamos al descubierto, Dios, y declaramos, Señor, la vida tuya, Señor, sobre nosotros, la vida tuya sobre nuestra familia, sobre lo que somos, representamos para ti en el nombre de Jesús. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Somos, Señor, lo que tú has dicho, la extensión de tu nombre, la extensión de tu grandeza y de tu fidelidad en el nombre de Jesús. Desde el sur de Bogotá, Tunjuelito, para las naciones caminamos, Dios, en Mañaneando con Dios. Mañaneando con Dios es el programa tuyo, Señor. Es el programa de tu éxito, de tu grandeza, de tu fidelidad en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, contra tu verdad, contra tu grandeza, pero también contra tu fidelidad en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento tuyo, Dios, y declaramos inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, todo lo que venga relacionado con la tristeza, con el enojo, con la contienda, Señor, no lo aceptamos, no lo aceptamos en el nombre de Jesús. Lo único que aceptamos, Señor, es tu presencia, lo único que aceptamos, Señor, es tu grandeza, tu fidelidad y tu conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, a Orión, letargo, a todos los perros del inframundo, Señor, los atamos, los dejamos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por este día, gracias por lo que tú sigues haciendo. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, hay conocimiento, hay verdad, hay justicia, pero también hay fidelidad tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, lo que se quiera levantar, Dios, contra el conocimiento tuyo, Dios. El conocimiento tuyo, Señor, es el éxito. El conocimiento tuyo es tu verdad, tu fidelidad, tu conocimiento, pero también tu grandeza en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque sigue, Señor, haciendo. Sigue, Señor, dándonos, Señor, de tu conocimiento. Sigues dándonos de tu fidelidad y de tu grandeza en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, que somos la extensión de tu nombre, Señor de los cielos, para llevar tu éxito, llevar tu sabiduría, tu fortaleza, Señor de los cielos. Gracias, Dios, por un día más que nos regala, Dios, para ver tu fidelidad, ver tu grandeza, Dios, que en ti somos más que vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ayúdanos, Dios, a caminar, Dios, en eso sobrenatural tuyo, Dios. Cuando decimos sobrenatural, Dios, es lo que no poseemos, lo que tú quieres que formemos, lo que tú quieres que llevemos y lo que tú quieres, Señor, que añadimos a tu verdad y a tu grandeza en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, lo que se quiera levantar al hombre fuerte, a la mujer fuerte, con los ángeles de avanzar, Dios, para que en los ángeles de avanzar vengan y corten, quiten y anulen todo edicto contrario, Dios. Lo que se quiere planificar en esta mañana, Dios,
o en este día sábado, Dios, gregoriano, el Dios del afán, Dios, el Dios que trae un conocimiento que no es tuyo, Dios, conocido como Ra o Saturno, espíritu contra el tiempo, espíritu, Señor, de el autoestima falso, el autoestima que no es tuyo, Dios de los cielos, para que llevemos tu éxito, llevemos tu grandeza en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a caminar en ese sazón tuyo, Dios, y en esa grandeza tuya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ayúdanos, Dios, a fortalecernos en ti, a crecer en ti, Dios, y que eso de crecer en ti, que fortalecernos en ti, Dios, es una esencia, Dios, de que llevemos tu éxito y llevemos tu grandeza en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, a lo que se quiera levantar, Dios, y le decimos a los ángeles que queden en posición de guerra, Dios, en esta mañana, Dios, para quitar lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, lo que se quiera levantar contra el conocimiento tuyo, Dios, y que en esta mañana, Dios, seas tú hablándonos y seas tú capacitándonos, Dios. Quitamos, Señor, todo lo que venga, Señor, en la incomodidad de nuestras vidas, Dios, y que todo derecho legal, Dios, de las tinieblas, Dios, ahora mismo lo dejamos inoperante. Ahora mismo subimos, Señor, a las cortes celestiales donde está nuestra autoridad, Dios, y desde allí le decimos al enemigo que no tiene poder, que todo lo que venga del inframundo, de lo que no es tuyo, Dios, queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús, Dios, para ver tu grandeza, para ver tu fidelidad en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a fortalecernos en ti, a crecer en ti, y que la dulce presencia tuya nos envuelva, nos llene, Dios, de tu dirección, nos llene, Dios, del conocimiento tuyo y de la verdad tuya, Dios, para llevar tu éxito, Dios, ese éxito que tú nos has prometido a través de la cruz, Dios. Antes de la fundación del mundo ya sabías qué íbamos a hacer, Dios, pero también, Dios, sigues, Dios, con esa directriz tuya, Dios, de ver tu grandeza y de ver tu conocimiento, y que cosas mayores, Señor, nos darías, Señor, cuando tú, Señor, partieres ese al cielo, Dios, y nos retaste, Señor Jesucristo, nos retaste, Dios, a llevar fortaleza, a llevar grandeza, a llevar fidelidad, Dios, y que todo lo que impide, Dios, ver tu grandeza, ahora mismo lo dejamos inoperante, ahora mismo lo dejamos al descubierto, ahora mismo lo dejamos, Señor, sin poder y sin autoridad en nuestras vidas, Dios. Y desde allí, desde las cortes celestiales donde está nuestra autoridad, Dios, venimos a quebrantar, venimos a romper todo dominio de las tinieblas que ha tenido por generación tras generación, Dios, tercera y cuarta generación, Dios, que por causa, Dios, de estas personas que no conocíamos o que conocimos, Dios, no sabíamos que portábamos, pero ahora mismo lo dejamos inoperante. La falta de salud, la falta de las finanzas, la falta de creatividad, pero también la falta, Señor, de muchas y muchas cosas que nosotros tenemos que poseer, Dios, que no sabíamos que por tu verdad y tu grandeza llevábamos tu éxito, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ahora mismo los dejamos al descubierto y declaramos, Señor, que ahora salimos absueltos, Dios, delante del juez justo, delante del acusador, el diablo, pero también delante de nuestro abogado, el Señor Jesucristo, delante de la presencia de Dios. Estamos viendo tu resultado, estamos viendo tu fidelidad, pero también estamos viendo, Señor, lo que tú quieres y lo que tú quieres, vuelvo y digo, valga la redundancia, es el conocimiento tuyo, Dios, y que todo lo que impida el avanzar tuyo se rompe ahora mismo por el poder de Dios, por el poder de Dios. Así como se rompe esta hoja, se rompe todo diseño y autodiseño de las tinieblas, Dios. Todo lo que trae oscuridad, maldad de la tercera, cuarta generación, Dios, que no lo hemos roto, Dios, si son nuestros abuelos, bisabuelos, Dios, que ellos hicieron fórmulas, hicieron cosas contra ti, Dios, cuando hicieron cosas contra ti, Dios, en los secretos, Señor, ahora mismo salen al descubierto. Los ángeles de avanzar vayan y corten, quiten, anulen, cancelen todo edicto contrario, Dios, a la verdad tuya, a la grandeza tuya, Señor. Ahora mismo los dejamos inoperantes, ahora mismo los dejamos al descubierto y declaramos, Señor, cielos abiertos en esta mañana, Dios, para que tu edificación, tu amor y tu grandeza, Señor, quede, Señor, expuesto allí en la cruz del Calvario. Dios, clavamos, Dios, esas actas. Clavamos, Señor,
esta palabra de renovación, Dios, que tú nos vas a dar en esta mañana, Dios, para que tú sigas hablándonos, para que tú sigas capacitándonos, pero también sigas, Señor, en esa evidencia, Dios, de que somos bendecidos para bendecir, Dios, no aceptando nada del enemigo, no aceptamos nada, Dios, porque la luz, Dios, es el admirable, es el gran yo soy. Eres tú, Señor, Espíritu Santo de Dios. Eres tú, mi Señor y mi Rey, que tú tienes, Señor, nuestra jurisdicción, Dios, en el cielo, pero también en la tierra, Dios. Que seamos, Señor, esos hombres, Señor, que lleven, Dios, la imagen del Señor Jesucristo, la imagen del gran yo soy, Dios. Oramos por las naciones, oramos, Señor, que en este momento no podemos ir físicamente, pero allí, Dios, en cualquier lugar del mundo, Señor, estés tú, Dios, el príncipe de paz, venga, Señor, perdón, la justicia y el amor tuyo, Dios, venga, Dios, trayendo tu paz, tu armonía, tu grandeza a esos lugares que necesitas, Señor, que sean llenos de tu pacificidad, de tu pacificación en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a imperar justicia, a imperar grandeza, Dios, y que nada de lo que venga del mundo, Dios, nos detenga, Señor, sino que por el contrario, vayamos en ese avance tuyo, en ese avance de tu éxito, en ese avance de tu grandeza, Dios. Ahora mismo nos ponemos al corriente delante de ti. Cuando decimos corriente, Dios, es que nada nos va a detener, nada, Señor, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni lo por venir, Dios, nos detendrá, Dios, al conocimiento tuyo, Dios. Venga tu revelación a mi hermano, venga tu revelación allí en cualquier lugar, Dios, que hemos mencionado, Dios, del mundo, del globo terráqueo, Dios, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente del mundo, Señor de los cielos. Venga tu gloria, venga tu grandeza en el nombre de Jesús. Ángeles del trono de la gracia, bajen con sus espadas, Dios, amarrando, Señor, toda incomodidad, amarrando todo lo que impide, Señor, ver tu gloria, ver tu grandeza, Dios. Movemos, Señor, techos de bronce, movemos pisos fortificados de hierro, Dios. Quitamos todo peso de la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando decimos el peso de la gloria de Satanás, Señor, se va ahora al mismo infierno en el nombre de Jesús, al mismo abismo en el nombre de Jesús, porque tú has dicho, Dios, que en ti, Señor, veremos, Señor, tu gloria, Señor, y que mayores cosas haríamos, Dios. Y ahora mismo, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Dios, reforzados, Dios, con la grandeza tuya y con el conocimiento tuyo, Dios, queremos, Señor, poner, Dios, sobre nosotros cúpula de oro 7 por 7 por 7 por 3 y desafiados, Dios, a un conocimiento verdadero, a un conocimiento de justicia, Dios, que por revelación tú les has dado a tus hijos, Dios, y somos tus hijos, Dios. Revélate en esta mañana nuestras vidas, revélate, Dios, al que no necesitas, al que necesita de ti, al que está allí, Dios, afligido, a la que está afligida, al que tiene, Señor, poco conocimiento, Dios, porque tu palabra dice, Señor, que el que no tenga conocimiento, pídaselo a Dios. Y tú, Señor, en tu infinita sabiduría y en tu infinita entrega, Dios, tú das todo, Dios, porque todo es tuyo, Dios, pero también lo das, Dios, al que no tiene ninguna fuerza, porque la palabra dice, diga el débil fuerte soy, Dios. Hoy somos fuertes delante de ti, hoy somos, Señor, verdadero, real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, somos sus hijos, somos los que tú llevas, Dios, de tu mano, Dios, Señor, a grandes y a grandes retos, Dios. Danos, Señor, de tu fortaleza, danos de tu conocimiento y de tu grandeza en el nombre de Jesús, Dios. Hoy bendecimos la nación, Dios, de la Argentina, Dios. Bendecimos, Señor, exactamente a Córdoba, Dios de los cielos, para que en tu luz y en tu verdad venga, Señor, esa revelación, Dios, a través de nuestra general y madre espiritual de esta casa, Dios. Iglesia Internacional, Dios, tiene una cobertura tuya primeramente, pero también de una mujer justa, una mujer sabia, una mujer entendida, Dios, que tenemos esa cobertura, Dios, basados en la libertad, Dios, que por tu gracia estamos acá, que por tu gracia somos añadidos a bendiciones, que por tu gracia, Señor, ninguna obra de las tinieblas nos tocará, ni espíritu, ni nada, Señor, de lo que venga, Señor, y aún lo que quiera venir contra nosotros queda inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret, para ver tu gloria y para ver tu grandeza en esta mañana, en el nombre que sobre todo nombre. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza por siempre y para siempre, en el nombre que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gloria a su nombre, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas mis hermanas
que estamos ahí en ese conocimiento del Señor, en esa gracia y en esa bondad. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque, y toda situación adversa la dejamos inoperante, Dios, para que en tu luz y en tu verdad podamos ver la manifestación de tu grandeza, la manifestación de tu éxito, pero también de tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque de verdad que tú eres un Dios exacto, ¿no? Un Dios de diseños y un Dios de fidelidad. Bueno, mis hermanos, bienvenidos, bienvenidas a la Iglesia Internacional, pero también a Mañaneando con Dios. Gracias por una semana más y gracias por lo que sigue haciendo nuestro Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Dispongámonos para la palabra, dispongámonos para Cristo y bendecimos, Señor, esta pareja que está allá en Puebla, la hermana Ana Cabrera, su esposo Ernesto, los bendecimos con toda bendición especial. Temas de verdad, de revelación, que esto suene como a un decir que hay un despertar de Dios en el corazón de esa pareja para que muchos y muchas volteen el corazón hacia Dios totalmente. Y esto es lo que nació en el corazón de Dios, y gracias a lo que Dios permite hacer que cada una de las personas que no conocen de Dios y aún los que conocen de Dios venga la revelación conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En la voluntad de Dios estamos caminando, ¿no? Pero también en la voluntad de Dios seguiremos caminando. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y que la gracia de Dios venga en nuestra verdad. Bueno, entonces caminamos a esa verdad. Entonces vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, la Biblia de las Américas. Vamos a leerlo ahí, en esa versión hoy. El libro de Gálatas, o la carta a los Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. Y dice de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Dios es un Dios bueno y un Dios maravilloso. Amén. Dios es un Dios que sorprende, un Dios que llena y un Dios que fortalece. Y dice de la siguiente forma, ¿no? Tiene por título: Estad firmes en la libertad. Si nosotros que hablamos de libertad y hablamos de conocimiento, ¿por qué no se ve esa libertad en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en nuestro hacer, nuestro diario vivir? Que cuando tenemos una falta de dinero o una falta de salud, no le creemos a Dios, que dice la palabra que por la llaga de Cristo somos sanos. Cuando lo mismo es la situación económica, llega y no tenemos dinero, porque en la palabra dice que si tú diezmas, que si tú ofrendas, tienes que ver la recompensa y reclamar en los bancos celestiales a lo que Dios dice. Ahí es donde dudamos en la libertad, ¿no? Ahí es donde dudamos que no estamos totalmente firmes en Dios. Porque todo el tiempo de lo que dice Dios se cumplirá en nosotros, pero creyendo. Esto es por fe y para fe. Esto es porque Dios quiere que vayamos más siempre en la grandeza de Dios, en la fidelidad de Dios, pero también en el compromiso que Dios nos ha puesto. ¿Qué Dios nos ha puesto? A que seamos vitales, que seamos leales, pero ¿dónde está que nosotros mismos quitemos todo lo que impide que esto nos seduzca, que esto nos aparte de la libertad? Y Cristo ya murió hace más de 2000 años. Y decimos, sí, es que somos libres, somos nuevas criaturas, pero cuando viene la situación, no le creemos a Dios. Pero vamos a leer para que podamos ver un desenlace de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer la palabra. Dice en la versión de las Américas, ¿no? Biblia de las Américas. Dice: para la libertad fue que Cristo
nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Sí ve? No volvamos. Porque cuando volvemos a la esclavitud es porque por pensamiento, por decir o por oídos o por nuestros hechos. Lo acabo de decir. ¿Cómo vamos a hablar de libertad si nosotros estamos esclavos? Y por un yugo. ¿Y por qué el yugo? Porque nosotros hablamos y hablamos muchas veces, perdón la expresión, como loros mojados. Tomamos café colombiano con aroma de Dios, hecho por las manos de mi esposa, que la bendigo y la bendigo y la amo en el nombre de Jesús. Entonces, dentro del conocimiento que Dios nos da, ¿qué es? Para ver la libertad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Siempre ser bendecidos, siempre ser exactos, siempre ser esos hombres y esas mujeres asignadas de Dios a llevar el éxito de Dios. Y cuando decimos el éxito es que sí, vamos a tener un corte financiero momentáneo, pero no todo el tiempo. Solo de ti depende y de mí depende. Solo de ti depende. Lo mismo, si yo permanezco fiel con Dios, ¿cómo Dios me va a dejar? ¿Cómo Dios va a decir una cosa y va a salir con otra? No, Dios es un Dios firme. Él es firme. Él es un Dios sabio, un Dios entendido para buena obra. Y Él llegó en el momento correcto con nuestras vidas. Y sigue haciendo la obra de Él en nosotros. Pero tenemos que quitar toda sombra de variación de nuestra boca y de nuestro pensamiento. Cuidado con los dardos, hermanos. ¿Dardos de quién? Del enemigo. Y si usted bajó, como estaba hablando el capitán Joed, ahí hay un desenlace de Dios. ¿Por qué Dios permite todo ese libro? Tenemos que ponernos a cuentas. Mañana en la Iglesia Internacional Dios me permite, en los estudios que Dios nos da todos los días, hablar de cosas que nosotros poseemos y que no hemos soltado totalmente. ¿Por qué? Porque no nos enseñan. Ninguna iglesia tradicional cristiana nos enseña. El catolicismo nos enseña a ser amarrados, a ser escasos de pensamiento, pero también de hablar, porque cuando nosotros hablamos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde nos vemos absueltos, porque una corriente de fidelidad o una corriente de ser libres nos lleva otra vez a la esclavitud. Y vemos un problema y le ponemos el aumentativo de lo que Dios ya dijo, que tú tienes poder para quitar y para atar y desatar. Ahí es donde nos vemos en la evidencia de que si Dios dice que nos dio el poder para atar y desatar, tenemos que hacerlo. Sacar toda esclavitud de pensamiento, sacar toda cautividad de resentimiento que de pronto tengamos. Y ahí es donde nos vemos en la justicia de Dios, que seamos libres verdaderamente. Versículo 2. Mirad, yo, Pablo, os digo, que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovecha. Ahí es una clave, ¿no? El circuncidar, ¿qué es? Quitar todo aprobio, investigar por qué yo sigo en lo mismo, llevo 20 años y no puedo hacer lo mismo, no puedo hacer lo de Dios. Que cuando yo ato, que cuando yo desato veo la gloria de Dios, pero en un momento todo se complica por el ataque, por el contraataque y seguimos en lo mismo, embolatados. Que sí funciona, claro, los actos proféticos funcionan de maravilla, pero ¿por qué no funcionan verdaderamente cuando yo necesito? Sino cuando yo lo creo, porque eso es por creer. Y si usted cree, ¿qué dice la palabra? Que al que cree, todo le es posible. Yo creo que mi mamá se va a sanar de cualquier enfermedad, se sana, pero quitando toda legalidad de las tinieblas. ¿Sí? Eso es un compromiso de Dios en ti y en mí, que Dios nos hizo para grandes cosas. Pero
Y acá está hablando de incircuncidarse o quitar todo aprobio. Pablo está hablando a los Gálatas. Y Dios sigue hablando al pueblo de las iglesias para quitar todo resentimiento y para quitar toda soledad. El resentimiento es que una falta de ausencia de Dios. Eso es un resentimiento. Porque si nosotros somos libres, ya no tiene que estar ninguna esclavitud en mi corazón, en mi mente. Y una de las partes que el enemigo utiliza es que la enfermedad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es para tomarla, pero para vivirla. Dice que por la llaga de Cristo somos sanos. Y somos sanos desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. La pobreza viene a través de que fuimos pactados y no nos hemos despactado totalmente. Porque es una evidencia de que mi papá fue un apostador. No sé si ustedes conozcan este método de los caballos, de la hípica se llamaba en ese entonces. Y él el domingo todo el día, él no era barbado, pero todo el día se la pasaba en un espejo, el día domingo. Sóbese y sóbese la cara con una cuchilla. Y le decíamos algo y nos pegaba o nos madreaba o nos decía cosas que no eran de Dios. Y él apostaba todo el día del día domingo. No sé cómo sería eso porque nunca hice eso. Pero todo el día se la pasaba escuchando eso por la radio y todo el día se la pasaba en eso. Y el día lunes a las 4 de la mañana se iba con su volqueta que tenía él, volqueta que le daban para trabajar, y a las 10 de la mañana ya llegaba con la primera borrachera. Y así era todos los días. Cuando le pedíamos algo, nos golpeaba. ¿Qué libertad va a haber ahí? Ahí es odio y rencor, resentimiento y dolor, soledad y tristeza. Siendo un niño que ya entendía a los 4 años. No entendía como entiendo ahora, ¿no? Porque sería mentiroso. Pero sí entendía que había un papá y una mamá, pero muy ausentes. Por eso es que pasa lo que pasa hoy. Si miramos lo que dice Pablo, nos faltó que nos dijesen cómo circuncidarnos. Versículo 3. Estamos leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Dentro del contexto de Dios. Versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Esto lo dijo Jesucristo, pero también lo está diciendo Pablo a través de los Gálatas, para los Gálatas, perdón. Entonces, dentro de esa ley, ¿cuál ley verdaderamente tú cumples? Si cumples las ordenanzas de la ley de la palabra o cumples lo que tú quieres. Porque dice que amaremos a nuestro enemigo como a nosotros mismos. Eso lo dice la palabra. Y ahí hay un error de nosotros que nosotros amamos al que queremos, no al que verdaderamente necesite el amor de Dios. ¿Sí? Una falta de lealtad para con Dios. Una falta de nosotros querer imitar algo que dice la palabra que somos libres y que nosotros muchas veces estamos en esclavitud por llevar la contraria. Es que yo soy así hasta que la muerte me separe o hasta que yo quiera. Pero muchas veces eso es lo que el enemigo utiliza para detenernos. Cuando no tenemos finanzas es porque no le damos a Dios de lo que Dios nos da. Si decimos que todo le pertenece a Dios, que desde mi cabeza hasta la planta de mis pies le pertenece a Dios, el dinero también le pertenece a Dios. Mis hijas, en este caso mis hijas espirituales, mis hijas naturales le pertenecen a Dios. Mis hijos espirituales le pertenecen a Dios. Esta iglesia le pertenece a Dios. Mañaneando con Dios le pertenece a Dios. Todo absolutamente. El baño, el jabón, el champú, lo que Dios le permita tener, todo le pertenece a Dios.
y somos vitales, somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque caminamos en esa integridad. Y cuando decimos que somos libres y no tenemos la naturaleza de Jesucristo, ¿qué estamos diciendo ahí? Somos yugo totalmente opuesto. No somos transparentes, hermanos, solo de apariencias. Y Dios no quiere que sigamos de apariencias, hermanos. Dios quiere que tú seas libre y que la verdad de Cristo lo acompañe. Por eso es que, como les digo, mañana vamos a hablar del tema de que por qué estamos así. Ese tema, Dios me dio a través de revelación, de ilustraciones, de estar sometido, o sometido no, sino descubrir por qué nuestras vidas en un momento circulan en el Señor, pero en un momento se detienen. Y ahí se da la fórmula de en la tercera y cuarta generación. Eso es lo que impide que nuestra vida siga en esa adversidad. Que vemos, sí, pero seguimos en lo mismo. Versículo 4. De cierto os digo, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. ¿Sí bien? De Cristo os habéis separado. Cuando nosotros nos separamos de Cristo no es porque nosotros decimos, no, es que vamos a dejar a Dios a un lado, no, o dejemos al Señor Jesús, no, sino que cuando no hacemos las ordenanzas, los mandamientos, nos separamos de Dios. Y ahí abrimos una jurisdicción, ahí abrimos una legalidad, ahí abrimos un decreto de Satanás en contra de ti y de mí. Cuando no hacemos lo correcto. Acuérdese que Pablo anunciaba por carta, ¿no? Anunciaba por mensajeros, llevando esa carta al pastor, a la persona encargada de la iglesia. ¿Para qué? Para que eso fuese hecho a través de Dios, pero exactamente de Jesucristo. Entonces, si Dios nos dice acá que muchas veces el compromiso que Dios nos ha dado, nosotros lo tomamos, sí, lo tomamos, que somos real sacerdocio, sí, pero ¿verdaderamente somos nación santa o no? Porque la palabra dice que sin santidad no veremos a Dios. Sin santidad. Y ahí me cuento yo. Y hay veces por prestar mis oídos, hay veces por murmurar, hay veces por ver. Y cuando nosotros vemos lo que no es de Dios, ¿qué pasa ahí? Nos vemos esclavos, nuevamente. Entonces, dentro de la faceta o de lo que Dios dice que justificados por la ley es que lo hagamos con el amor, que verdaderamente caminemos en esa santidad. No cuesta, solo es regirnos a Dios y quitar la legalidad. Porque nadie nos ha hablado de esto. ¿Qué es legalidad? Hemos hablado de la legalidad, pero superficialmente. Hemos hablado de que tenemos que romper las actas, sí, claro, esto funciona de maravilla, porque funciona, hermanos. Que con la sal, el símbolo del pacto eterno que hizo Eliseo allí, se ven muchas situaciones de que limpieza, de quitar de oscuridad, pero porque muchas veces vamos en el avance y hay veces nos sentimos nuevamente esclavos, nuevamente con nuestra boca nos atamos, nuevamente por nuestros hechos de no saber por qué vienen las situaciones y somos correctos delante de Dios, no caminamos en la perfección de Dios, porque algo nos detiene y son las legalidades. Versículo 5 de Gálatas dice: pues vosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Entonces, si usted mira, nosotros por medio del Espíritu que nos redarguye, que nos enseña, que nos capacita, que nos da la verdad de justicia, de amor, de grandeza de Dios, ¿por qué dudamos muchas veces? Y eso es un dardo del enemigo que tenemos que quitar, hermanos. Dudar. La duda mueve
lo que nos ha enseñado esta escuela y lo que nos ha enseñado Dios a través de esta escuela es que movemos 40.000 legiones en contra de nosotros, por la duda nomás. ¿Será que sí puedo? ¿Será que sí alcanzo? ¿Será que? Y ahí estamos dudando de que somos bendecidos. Por eso es que todos los días tenemos que estar en la habitabilidad de Dios, estar en el compromiso de Dios. ¿Qué Dios te ha mandado a hacer? ¿Qué Dios te ha mandado a que tú seas renovador de otros lugares? Porque la palabra nos enseña, ¿no?, que ya no vivo yo, ya no vive Julián, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo que pensar como Él. Y Él ya dejó en la cruz del Calvario toda deshonestidad, toda falta de no creer. Porque esa es la herramienta del enemigo. Baja autoestima, desprecio, menosprecio y aún palabras de otro. Y esa es la clave, hermanos. Cuando yo no digo nada contra una persona, llámese como se llame la persona de autoridad, eso viene a traer legalidad en contra mía. Cuando yo fui a una iglesia y le pedí la bendición al pastor, cuando yo fui ante mis autoridades allí y yo voy a trabajar con esta iglesia, yo voy a hacer eso, ¿qué pasó ahí? Y salí sin la bendición de ese lugar, todavía pertenezco a ese lugar, porque nos han quitado las mallas y porque nos han quitado los velos. ¿Sí ve? Muchas jurisdicciones que nosotros mismos abrimos sin saber que éramos libres, o que somos, en este caso, libres. Pero esa libertad se ve sumisa a que no hacemos las cosas correctas, porque nadie nos ha enseñado, porque nadie nos ha dicho tienes que hacer esto y esto. Cuando yo rompo las actas y los decretos es de lo que estoy pensando en la actualidad, de lo que estoy diciéndole a Dios, yo quiero ser libre. Y Dios te da libertad, sí, pero para pensar que por qué tú sigues en lo mismo. ¿Sí ves? Tenemos que quitar. Y eso se llama aprobio, eso se llama mentira, eso se llama manipulación de nosotros mismos. Tenemos que ser claros, ¿no? Algo claro que Dios nos ha dicho es que nosotros tenemos que salir de la comodidad. ¿Y qué es comodidad? Que nuestro trabajo, claro, tiene que permanecer. Pero, ¿por qué muchas veces nosotros hacemos lo que Dios nos manda, pero por qué no vemos la recompensa? ¿Y cuál es la recompensa? Que seamos bendecidos, ¿no? No bendecidos siempre financieramente, sino que seamos libres, porque la libertad es una bendición. La libertad de que tú seas sano desde tu cabeza hasta la planta de tus pies, eso se llama libertad. Porque siendo sano, ¿qué habla la palabra? Allí en la palabra dice, es que ese hombre no podía hacer esto, es que ese hombre en este día no podía hacerle esto, pero ¿qué dijo el hombre? A mí no me importa que sea lo que ustedes dicen, pero soy sano. Y uno con la sanidad que habla de sanidad. Cuando usted es próspero en la parte económica que Dios te dé, que trae paz, y quieres compartirle a todo el mundo de qué, de lo que Dios ha hecho contigo. Y eso se llama ¿qué? Testimonio. Que estás hablando de libertad, pero estás hablando de que eso lo hizo Dios contigo. Cuando tú eres libre, Dios hace. Cuando no, somos como lo que dice la viuda, allí esa viuda. La viuda desalecta, que es que tengo solo este poquito y que pensaba hacerlo para mi hijo y para mí y morirme. No lo decimos con nuestra boca, pero con nuestros hechos sí. No compartimos con nadie, no compartimos con el afligido, no compartimos con la persona que necesita de parte de Dios la palabra o lo que Dios hace en nosotros.
Y esto se llama que por renovación, por conocimiento, por lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué Dios dice? Que transmitamos su palabra. Nosotros queremos ir con mi esposa a donde Dios nos diga, pero dadas las circunstancias no hemos podido ir, pero ahora vamos espiritualmente. Que lo espiritualmente se va a mover en un momento en lo físico. Entonces estamos diciéndole a Dios cómo son las herramientas y que denos esa comodidad para ir donde tú quieras que vayamos. ¿Sí ves? Qué diferente. Porque a eso fue que Dios nos mandó, a llevar su palabra. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Otra vez, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ese es el significado de todo, amor. Por amor Dios dio a su único Hijo. ¿Hecho de qué? Del Espíritu. Pero Él fue hecho de Espíritu, pero se puso carne como tú y como yo para representarnos en la tierra, que sí se podía. ¿Y qué hizo Él? Muchísimas cosas. Y a esa misma manera de trabajo es que Dios quiere que tú seas como Jesucristo. Que ores, que ayunes, que clames, que te rías, claro, que compartas, claro, que camines, claro. Pero lo que Dios te mandó, ¿cuál es lo que Dios te mandó a hacer? Una misión. Y esa misión está todos los días en nosotros. Orar, ayunar, clamar, porque eso no lo teníamos. Si yo no ayuno, si yo no oro, ¿cómo voy a ver la gracia de Dios? ¿Cómo voy a ver la santidad mía para con Dios? ¿Sí ve? Es mía, mi santidad que no tenía, tengo que portarla para poder ver las revelaciones de Dios. Y acá hay una revelación de parte de Dios, en el versículo 7. Versículo 7. Vosotros corríais bien, quien os impidió obedecer a la verdad. Vosotros corríais bien, quien os impidió obedecer a la verdad. ¿Quién? Cuando nosotros no cancelamos lo que los pensamientos o las palabras agravosas para nuestra vida espiritual o física, es cuando eso tiene una identidad en contra de nosotros. Y decimos identidad es que nosotros estamos hechos para bendición, no para maldición. Lo mismo, cuando nosotros hablamos de bendición, Señor, que esas palabras deshonestas, esas palabras del que sea, venga de donde venga, no las acepto. En un día, en mi oración, en mi postura diaria para con Dios de búsqueda, no acepto esto. No quiero seguir con esto. No quiero avanzar más, Señor, si tú no me ayudas. ¿Sí ve? Estoy dándole a Dios de mi obediencia para ver su verdad. No quiero más esto, porque tú eres el que le pone fecha de caducidad a tu incomodidad. Ahí está la clave. Pero si en la mayor ofensa tú no dijiste nada, ahí hay una legalidad. Porque el enemigo que viene a robar, a quitar todo lo que tú poseas. Y él no se pone a decir, hermanito, hermanita, permiso que voy a entrar por lo que tú estás diciendo. No, él entra y él deja. Y antes se acomoda a escucharte y se burla de ti cuando tú estás en la oración. Se burla de ti. Versículo 8. Está
persuasión no vino de aquel que os llama. ¿Sí ve? O sea, esto no viene de Dios que te llamó, no, ni de Jesucristo, sino de ti mismo. Entonces, esta persuasión es que un derecho legal. Es una incomodidad que siento, pero yo no le he dicho a Dios, necesito que esto sea quitado de mí. ¿Cómo tengo que hacerlo? Acuérdense que esto es una escuela, la iglesia nos enseña por su palabra, pero nos enseña a cómo quitarla, a cómo no estar disfrazados, sino ser verdaderos en Dios. Porque no tenemos que tener ningún disfraz, hermanos. Tenemos que ser claros con lo que Dios nos permite hablar, pero también que eso se vea. Ayer alguien decía, ¿será que la enfermedad es de Dios? No, la enfermedad, todo lo contrario a Dios, o sea, todo lo negativo de Dios no es del Señor. Porque ¿cómo va a decir Dios que tú eres bendición y no ves la bendición? Ahí estamos mintiendo. ¿Cómo vas a decir que por la llaga de Cristo soy sano solo de palabra? No, es de hechos y de verdad. Y se tiene que ver. Pero ¿por qué no llega? Si dice que por la llaga de Cristo somos sanos, ahí es donde tenemos que investigar por qué no llega. Y a eso es que Dios quiere que tú apuntes. ¿Por qué no llega esto? Porque esto, porque esto, porque esto no funciona. Sí funciona una cosa, pero la otra no. ¿Sí ves? Y acuérdese que cuando estamos con nuestra esposa, tenemos que ser uno solo. Entonces, dos se ponen de acuerdo para orar, para clamar, para ayunar por un hecho de Dios. ¿Y qué es un hecho de Dios? Ver su gloria, ver su transparencia, ver su unidad. Porque si nosotros hablamos de que somos libres, tiene que verse. Tiene que verse que Dios está contigo y que Dios sigue en el interés de que eso se haga hecho en nosotros. Que es cualquier necesidad que estemos pasando. De Dios no es la esclavitud, de Dios no es el resentimiento, de Dios no es el dolor, de Dios no es la iniquidad. Y ahí está la clave, iniquidad, o la revelación de esta palabra. Iniquidad. Jesucristo, si usted mira la palabra del Señor, Jesucristo se portó como amigo, se portó como compañero, se portó como hermano y se portó como el Dios Altísimo. ¿Qué clase de Dios tienes tú en tu casa? Si nuestro Dios no es integral en nosotros, entonces estamos diciendo cosas que no son conforme a la palabra. Tenemos esclavitud en algún área. Y esclavitud es algo que portamos y que no sabemos cómo quitar. Versículo 8. 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Sí? Un poco. Algo que no es de Dios daña. Algo que no trae ventilación o grandeza de Dios daña todo lo que tú vas avanzando. Entonces, si ve la transparencia, hasta dónde tenemos que quitar o hasta dónde tenemos que estudiar. ¿Cuál es el método de estudiar, Señor? Estoy inconforme, no me siento conforme, pero a Dios, no a las circunstancias, en su oración. No puedo seguir en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, porque hay algo de esclavitud, algo que me está persiguiendo, y no es lo que yo quiero, sino lo que la legalidad me está moviendo. No hay totalmente transparencia, no hay totalmente evidencia de Dios. Versículo 10. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, que no optaráis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo,
quien quiera que sea. ¿Sí ve? Entonces otra vez, yo tengo confianza en Dios. Yo tengo confianza en que Dios me ayuda. Sí, Dios me ayuda. Pero después sigue lo mismo. Dios me ayuda, claro. Dios me da capacitación. Pero ¿por qué otra vez vuelve? Y si usted mira, y terminamos con esto, es que los marcos se repiten. Mi mamá y mi papá eran totalmente faltos de fe. No digo que en mí se repita, se repite en mi descendencia. Porque muchas veces un marco se repite no en el que sigue, sino en el próximo, y se repite más. Esta escuela nos ha enseñado eso. ¿Cómo se llama eso? Cárceles de cautiverio. Entonces, dentro del conocimiento de Dios y lo que Dios quiere en esta mañana decirte con realeza es que tenemos que mover lo que impide que veamos la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Que todo el tiempo estemos unidos y que seamos amigos cuando tengamos que ser amigos de Dios, cuando tenemos que ser hijos, hijos, cuando tenemos que ser sacerdotes de Dios, sacerdotes, cuando tenemos que ser, porque en las áreas de Dios son lo que Dios dice. ¿Y qué es? Que cada momento ocupemos el espacio que Dios nos asigna. ¿Sí? Y eso es un legalismo que por varias generaciones, de la tercera y cuarta generación de hace más de 2000 años, nos está persiguiendo. Cuando el pueblo salió de Egipto, salió como bendecido a través de qué? De finanzas. Salieron bendecidos a través de salud. Pero ¿por qué en el transcurso del desierto perdieron? Por murmurar. Eso es una raíz que no podemos seguir haciendo. Mis hermanos y mis hermanas que me ven y los que me van a ver, necesitamos que la murmuración se vaya de nosotros, porque allá abrimos una legalidad y terminamos con el 11 para que la gloria de Dios venga a nuestras vidas. Hay una revelación poderosa. Pero yo, hermanos, si todavía predico la incircuncisión, ¿por qué soy perseguido? Aún en tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. El escándalo, ¿sí? Dice que en la cruz fueron clavadas las actas, los decretos. Sí funciona, eso funciona. Pero después, ¿por qué no se ve? Porque hay una legalidad que nos impide continuar. Y es mayor. Porque esto es diariamente. Esto es como cuando tú recibes el agua para bañarte. Cuando tú tomas café o cuando tú tomas una bebida que te gusta. Te gusta en el momento, pero después se acaba. Y no debería acabarse. Sí, se acaba porque el cuerpo no puede tomar una sola cosa, ¿no? Pero, ¿cómo quedas tú? O hay veces porque toca. Sí, eso es una declaración de Dios a través de qué? De uno, de una, digamos, de un significado de que nosotros solo nos conformamos con algo. No nos conformamos a hacer lo que Dios dice, sino a hacer lo que queremos. Y muchas veces Dios quiere más, pero nosotros no estamos capacitados. Entonces, dentro de la originalidad de Dios es que nos capacitemos y que nos llenemos de esa grandeza de Dios. ¿Y qué es la grandeza de Dios? Que seamos obedientes. Y a través de la obediencia, Dios va a quitar, va a anular, va a cancelar todo edicto contrario contra tu vida y contra mi vida. Entonces, dentro de la diferencia que tenemos como hijos es que se vea. Yo vengo de las calles, pero si yo no le hubiera dicho a Dios, ayúdeme, ¿cómo Dios me va a ayudar? Vengo de una familia disfuncional, pero yo le dije a Dios, yo no quiero seguir más.
quería tener una familia. Tuve 2 hijas maravillosas que las amo, pero mi vida en ese entonces era totalmente caótica. Dios me ha ayudado siempre que le he pedido a Él su mano, su apoyo, su dirección. Que no entendía por qué mi vida seguía en lo mismo de lo mismo, marcos tras marcos. Pero a través de esta escuela y a través de la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios me ha ayudado. Y también Dios quiere que ayudemos mucho con esto que vamos a hablar mañana, porque mañana es el desenlace de muchas cosas. Pero esto de que hablemos, tenemos que ponerle el orden de Dios. ¿Y cuál es el orden de Dios? Que obedezcamos, que lo pongamos por obra. Cuando el Señor Jesucristo vino como ser humano a la tierra, Él podía decir con su boca: vengan los ángeles y quiten, destruyan todo lo que impedía ver la grandeza de Dios. Pero Él vino ¿para qué? Para que Él fuese el modelo de nuestras vidas. ¿Y lo fue? Claro, lo fue. Pero ¿por qué el modelo solamente en verlo, no en hechos ni en acción? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una vida totalmente, muchas veces almática, que queremos ver lo que queremos ver, pero de ahí no nos movemos. Ay, ¿qué tal yo ir por allá? Ay, ¿qué tal yo por acá? Ay, ¿qué tal? Ay, ¿qué tal? Le ponemos muchas trabas a Dios. Hablemoslo rápido, perdón la expresión, pero es rápido. Le ponemos muchas trabas a Dios. Pero también nosotros mismos, con lo que dice la palabra, nos atamos. Entonces yo quiero en esa mañana que tengan una confianza con Dios, que la han tenido, y yo quiero que siempre perseveren ustedes, que esto se tiene que ver, pero también que esto que Dios dice a través de su palabra y a través de su diseño se vea en nosotros. Tenemos que quitar. Mañana nos vemos a las 8 y vamos a hablar de un tema que yo creo que pocas iglesias hablan, de la verdad de Dios. ¿Tú quieres ver la transparencia de Dios? Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. 8 de la mañana por acá mismo, por Facebook, por YouTube y por los otros canales que mi esposa está transmitiendo, o que la transmisión de Dios se tiene que ver. Esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Seamos libres. Libres verdaderamente de todo, hermanos. No en una parte y en otra parte no. Es que me duele, yo soy libre pero me duele el brazo. Ay, Señor, ¿cómo hago para que mi brazo esté sano? Señor, estoy sano pero me duele un pie. Señor, estoy sano pero murmuro. Señor, estoy sano pero veo algo que no es de Dios. ¿Cómo vamos a hablar de libertad si somos esclavos? Bueno, espero que les sirva esto, mis hermanos. Espero que lo pongamos por obra. Espero que esto que estamos hablando sea de consideración para pensar y para actuar como Jesucristo actuó en ese tiempo. Y que ese tiempo de que Él actuó hace muchísimos años, ahora sea el desenlace para nosotros. Cuando decimos desenlace es que no haya nada que nos detenga. Nada. Porque solo en mi mente y en mi poca acción se verá el detenimiento de lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Porque Dios nos está dando herramientas, y estas son herramientas que son muy válidas para la gloria de Dios. Bueno, entonces vamos a terminar en bendición con la oración y vamos a que Dios nos siga ayudando. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por esta mañana de verdad, por esa mañana de conocimiento, de grandeza, de fidelidad tuya, Dios. Hoy te damos, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Atamos, Señor,
lo que se quiera levantar contra tu conocimiento, Dios, cualquier juicio, Dios, que no sea tuyo, Dios, no lo aceptamos. Ninguna palabra negativa, ni ningún pensamiento contra ti, Dios, que venga de mi vida o de otras personas, Señor, contra mi vida, contra la Iglesia Internacional Tierra Buena, contra Mañaneando con Dios, contra mis hermanos, lo aceptamos en el nombre de Jesús. Quito todo lo que impide, Señor, ver tu gloria, ver tu grandeza, ver tu fidelidad en el nombre de Jesús. Quito desprecio, menosprecio, dolor, frustración, Dios, de no ver tu hecho, no ver tu grandeza. Cuando decimos hecho, es que yo oro, pero veo contestaciones por allá muy ligeras, muy así como un poco tenues, Dios, pero yo quiero ver tu gloria, Dios. Así, Señor, como tú, Señor, te manifestaste a Pedro, Dios, que cuando estabas en la barca, Dios de los cielos le dijo Pedro, yo quiero ir. ¿Y qué te dijo? ¿Qué dijo Jesucristo? Ven. Dios quiere que tú lo busques, que tú añadas lo que Él tiene, porque Él quiere no solamente compartir contigo, sino con tu familia, Dios, que nadie se pierda, que todos caminemos en ese programa de éxito de Dios, que lo que Dios tiene reservado para ti tiene un nombre, tiene una jurisdicción, y la jurisdicción es que seamos libres totalmente en el nombre de Jesús. No más pobreza, no más resentimiento, no más, no más tristeza, no más enojo, no más contienda, no más diciendo cualquier cosa que nos sacuda, que nos saque del programa tuyo, Señor de los cielos. Porque la libertad que Dios da es que seamos bendecidos por nuestra salud, por nuestra economía, por nuestra familia, Dios. ¿Qué estamos haciendo para nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo para el programa de Dios? El programa de Dios eres tú y soy yo. ¿Qué estamos haciendo para que mucha gente siga a Dios? No nos siga a nosotros, no, sino a Dios. Y lloro desde ese altar diciéndole al mundo y diciéndole a Dios, heme aquí, envíame a mí. No porque sé muchas cosas, no, porque también aprendo, sino diciéndole, usa mi vida como tú la vienes usando, en el nombre de Jesús. Y lloro no porque me sienta incapaz, no, sino porque Dios puso su mirada y porque Dios me está dando de lo que necesito, ser libre totalmente, ser libre de que mis hijas no caminen contigo, mi mamá no camine contigo, mi padrastro no camine contigo, los hijos de mi esposa no caminen contigo. Eso es lo que Dios quiere, y lo que Dios anhela de nosotros es que seamos un testimonio vivo de que sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias a Dios y por su misericordia aquí estamos. Pero Dios no quiere que estemos ahí más, sino que caminemos en ese éxito de Él. ¿Y cuál es el éxito de Él? Que nadie nos detenga. Que nadie absolutamente nos diga con una palabra deténgase. Nadie, sino que seamos libres para la gloria y la honra de Dios, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Dios, y no permitas que nadie lo borre, Dios. Que ninguna incomodidad de lo que decimos o de la tercera o cuarta generación nos persiga, sino que siempre seamos renovados, Dios, a justicia. Así como tú vienes hablándonos, así como tú vienes capacitándonos por Mañaneando con Dios. Gracias por permitirnos investigar, por permitirnos caminar en el diseño tuyo, Dios, en ese diseño que tú tienes reservado para nosotros, Dios. Danos, Señor, la garantía de que somos tus servidores,
pero cuando somos servidores también somos, Señor, lo que dice el mundo, Dios, obreros, Dios. Y los obreros que tú tienes, Dios, es que nosotros recibamos de tu salario, Dios. No el salario del mundo, sino el salario tuyo, Dios. Porque el salario tuyo es lo que nos lleva al éxito, es lo que nos lleva a tu bendición total. Y cuando decimos bendiciones vengan, se tienen que ver en el nombre de Jesús. Yo recibo esa palabra de parte de Dios, que somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Somos delante de Dios. Y caminamos a ese avance y caminamos en lo sobrenatural de Dios, atando la venganza, atando el ataque, el contraataque y toda fuerza de las tinieblas que quiera venir contra nosotros, no lo aceptamos, no lo recibimos, Dios. Y ponemos, Señor, por justicia, por amor de tu nombre, los ángeles de avanzar, los ángeles de guerra, en donde yo estoy, donde Dios me permita moverme, si es al norte, si es al sur, de donde estoy, Dios, que la manifestación de los ángeles venga a favor mío, Dios, para que en esa manifestación de Dios con los ángeles podamos ver tu éxito y podamos ver tu grandeza, que somos cubiertos por la sangre de Cristo, y dado el conocimiento y la verdad tuya, somos libres en el nombre de Jesús. Somos libres por la fe, somos libres de que verdaderamente la escuela y está en un guerrero funciona, y que lo que Dios nos ha permitido con la Iglesia Internacional funciona. Mañaneando con Dios vino para quedarse, y atardeceres con Jesús también. Que caminemos en ese éxito de Dios, como tú dices, el programa de Dios. Somos un programa. Entonces los dejo, mis hermanos, Dios los bendiga. Yo quisiera hablar más con ustedes, pero el tiempo es limitado, y que la gracia de Dios los bendiga, los llene de su justicia. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios en la Iglesia Internacional Tierra Buena. Preparen hojas, preparen aceite, perdón, no, aceite no, preparen aceite, sal y vino mañana con la ayuda de Dios. Bueno, entonces que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no sea escasa, sino sea de mayor efectividad para sus vidas, lo que son y representan para Dios. Bendecido día y bendecida noche, donde quiera que estén mirándome y los que me van a mirar, en el nombre de Jesús. Bendiciones.